Gabriela, ver la presentación que está disponible. Sí, sí se ve. Ok. Estoy esperando tantito, son las 8 apenas. Estoy esperando tantito en lo que, para ver si alguien más se une. No sé si voy. Estoy esperando tantito a ver si alguien más se conecta. Por esta ocasión puse la liga en la pizarra de sesiones. Siempre lo pongo en la pizarra de sesiones y en el foro de novedades, pero de ese rato me comentaron que no lo encontraban. Entonces les comenté que por eso lo publiqué en el foro novedades. Por lo regular, nos piden que sea en la pizarra de sesiones. Como quiera lo sigo colocando en los dos lados, pero ahora nada más lo coloqué en uno y tenían esas dudas. Por eso, no sé si por eso algunos no encuentran todavía la liga. Por eso quería esperar tantito, pero pues vamos a iniciar para poder terminar. La presentación dices que sí la puedes ver, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok, antes de iniciar con la presentación, quiero preguntarte, Gabriela, si tienes alguna duda de la actividad integradora 1. No, la duda que tenía ya se la escribí por el mensajero y ya me respondió usted. Entonces ya me quedó más claro. Ok, entonces de la actividad integradora 1 no hay dudas. Sí, no hay ninguna duda. Ok, entonces vamos a empezar con los conceptos para la actividad integradora 2. Y si, por ejemplo, si ya lo leíste y tienes alguna duda, pues al final te resuelvo esas dudas. Eh, Pues para poder entender la actividad integradora 2, vamos a utilizar una fórmula que es intensidad, que es la I. Espérame tantito. Buenas noches, Alejandra, ¿me escuchas? Sí, sí lo escucho. La sesión pasada no entraste, ¿verdad que no? No, la pasada no, vi la O- repetición. ok, ahorita les pregunto por qué. Lo bueno que se conectó Sofía, creo que... Sí, Sofía es la que tiene dudas. Sofía, ¿me escuchas? ¿Sí puedes abrir tu micrófono? Ya, quiero que ya te escucho. Voy a compartir tantito la actividad integradora 1. Ahorita Sofía me estaba haciendo algunas preguntas, entonces quiero responderlo de una vez aquí en el video. Ay, no manches. Este, ahí voy. Ok, Sofía, ¿me escuchas? Sí, Ok, Sofía, me comentabas primero, aquí por ejemplo, la redacción me dice, un ion positivo de helio está formado por un núcleo con 2 protones, 2 neutrones y un electrón orbitando. El electrón, el electrón me dice que es uno solo, ¿sí? Y el protón me dice que son dos. ¿Qué significa? El 1.6021917 por 10 a la menos 19 no lo puedo multiplicar por este mismo. ¿Por qué? Porque el valor se me va a elevar demasiado. O lo sumas o lo multiplicas por 2. El neutrón no lo tomo en cuenta porque el neutrón es cero. Entonces, ¿qué significa? Que el electrón lo puedo tomar como la carga 1 y el protón como la carga 2. Esa era la duda que me comentabas que tenías, ¿verdad,
Sofía? Sí, así es, esa era mi duda sobre la actividad. Ok, ¿qué otras dudas tienes? Alejandra, no sé si tengas tú también dudas sobre la actividad integradora 1. No, ya la entregué y en eso fue lo que fallé. En la de los 2 protones. Sí, lo puse nada más con uno. Sí, eso se los expliqué en la sesión pasada. Al final de la sesión hicimos un repaso de lo que mencionaba la actividad integradora 1 y les expliqué que tuvieran mucho cuidado con la redacción que decía de los 2 protones, ¿sí? Entonces, Sofía, ¿ya no tienes ni una duda con respecto a la actividad integradora 1? Sí, solamente que la parte donde dice, además en un átomo de hielo, el electrón y el núcleo tienen en promedio una misma separación de 1.3 por 10 sobre 11 metros. Allí, que es el equivalente a R2, Este es R2. en el Acuérdate, por ejemplo que usted nos ejemplo, mencionó. es correcto. Aquí te dice separación. La separación es R. Por lo regular es separación o distancia. Y es 3.1 por 10 a la menos 11 metros. Como ya está en metros, acuérdense que habíamos visto la sesión pasada que cuando ya está en la unidad de medida de metros, ya no había necesidad de convertir, pasa directamente a la fórmula. Esa era mi duda sobre la actividad. Ok, ¿qué otras dudas tienes? Yo creo que sería todo. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a empezar con la actividad integradora 2. Para entender la actividad integradora 2, tenemos que utilizar nosotros esta fórmula que están viendo ahí, intensidad, la I, que es la intensidad de corriente, es igual a voltaje entre resistencia. Es la ley de Ohm, ¿sí? Necesitamos nosotros entender la ley de Ohm y por lo tanto ahorita vamos a resolver ejercicios referente a la ley de Ohm. ¿Cuál es la característica de esta fórmula? Dice que la ley de Ohm es una fórmula matemática que describe la relación de los parámetros eléctricos, que son resistencia, corriente y voltaje, con los que varían, pues su nombre se debe al físico alemán George Ohm. Esta fórmula que estamos viendo es la ley de Ohm, ¿sí? Esta es la fórmula original. La fórmula original de la ley de Ohm es esta. Voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente. Por ejemplo, aquí, la V de voltaje, que es lo que puse aquí en amarillo, V es el voltaje. La unidad de medida del voltaje es voltios, ¿sí? Aquí está. Esa es la unidad de medida del voltaje, son los voltios. Y se describe con la letra V. La R es la resistencia eléctrica, que está en celestito. La R nos referimos al obstáculo que la corriente encuentre en su camino. Cuanto más alto sea, más difícil será la corriente que lo atraviese. Su unidad de medida son los ohmios. Ohm, ¿sí? La resistencia, su unidad de medida son los ohmios. Y la letra griega, omega, es el símbolo de la resistencia. Y luego viene la I. Aquí siempre tenemos que entender la I porque de repente, por ejemplo, se confunden la I con la resistencia. No entiendo por qué. Con un problema nos pide que calculemos la intensidad de corriente y ustedes, he visto actividades que me han entregado de la actividad integradora 2 y me calculan la resistencia cuando el problema es claro. Yo siempre les he dicho, por ejemplo, cuando nosotros tengamos un problema, lean bien lo que nos está dando, cuáles son los datos que nos está dando. Al final, por ejemplo, hay un ejercicio que quiero que ustedes lo resuelvan. Y ahí se van a dar cuenta, ahí me quiero dar cuenta, por ejemplo, de que a veces no sabemos interpretar el problema. Aquí la fórmula está muy sencilla, nada más que hay que saber cómo interpretamos el problema. Y hay algo que ahorita les voy a recomendar para que ustedes no tengan ningún problema al momento de resolver la actividad integradora. Entonces la I es lo que tengo en verde y la I es la intensidad de una corriente eléctrica. La unidad de medida de la intensidad es amperes, amperios,
y se define con la letra A. ¿Sí? Entonces, estas son las unidades de medidas que nosotros tenemos. Por ejemplo, si a mí me dan la resistencia y la intensidad de corriente, pues yo puedo encontrar el voltaje, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo conozco el voltaje y conozco la resistencia y me piden calcularla ahí, tengo que hacer lo que hicimos la semana pasada. Digo, hay que hacer lo que hicimos el miércoles. Hay que despejar, ¿sí? Y si tengo voltaje y tengo la intensidad de corriente, ¿qué significa? Que pues, puedo encontrar la resistencia. De igual manera voy a hacer un despeje. Ahorita vamos a despejar esta fórmula porque podemos encontrar cualquiera de estos tres valores, nosotros lo podemos encontrar. Ok, ahí voy. Es que el día de hoy se me ha estado congelando mucho el PowerPoint. Esta es la fórmula original. Ahorita les dije, por ejemplo, aquí no voy a despejar, aquí va a despejar. Bueno, si quieren vamos a despejar aquí. Aquí dice, ¿qué es el triángulo de la ley de Ohm? El triángulo de la ley de Ohm me dice que yo puedo tener tres fórmulas, ¿sí? A partir de la fórmula original, yo puedo tener tres fórmulas. Aquí ya tengo despejado voltaje. Ahora voy a despejar la I. Por ejemplo, dense cuenta. Ok, déjenme, creo que entró alguien más. Ok, no, pensé que había entrado alguien más. Dense cuenta, aquí por ejemplo, aquí sí quiero que ustedes me ayuden. Voy a despejar la intensidad de corriente, que es la letra I. Si la R está multiplicando, esta es la que voy a dejar solita. Si la R está multiplicando, ¿cómo lo paso del otro lado? Dividiendo. Dividiendo. ¿Es correcto? Sí, si se acuerdan que esto ya lo hicimos la semana pasada, el miércoles, nosotros hicimos un despeje y eso es lo que tienen que ustedes que hacer. Cuando nosotros no conozcamos o no tengamos la fórmula, pero tenemos otra fórmula, de ahí mismo lo podemos sacar. Entonces, aquí voy a pasar multiplicando, voy a pasar dividiendo la R, nada más que el PowerPoint se me volvió a quedar congelado. Ahorita en lo que se descongela, algo que les comentaba, por ejemplo, porque me han estado entregando actividades integradoras que no les entiendo el procedimiento. Yo sé que de repente, por ejemplo, hacer las operaciones en la computadora es muy difícil. Cuando les pase así, que se les dificulte mucho, yo les di la opción de hacerlo en la libreta. Hagan el procedimiento en la libreta, nada más que sí necesito que le pongan el nombre completo y la fecha para saber que es de su autoría y no estamos utilizando la información de otro lado, porque si no, de repente, por ejemplo, se puede tomar como plagio. Ok, aquí voy a despejar la intensidad de corriente, la voy a dejar sola. La R es la que está multiplicando y por lo tanto lo paso del otro lado dividiendo. Ok, ahí ya quedó la fórmula de la I. Yo les dije la otra vez que es lo mismo, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados que la I o la incógnita siempre va del lado izquierdo, pero es lo mismo si lo pongo del lado izquierdo, lo pongo del lado derecho. Ok, entonces ahí ya tenemos otra fórmula. Ahora me falta dejar solita la R, ¿sí? Me falta dejar solita la R. Si la intensidad de corriente está multiplicando, ¿cómo lo paso al otro lado? Dividiendo. Exactamente, dividiendo. Voy a volver a agarrar esta fórmula, de aquí para no meter. Ok, entonces ahora la I, como está multiplicando, pasa dividiendo y ya dejo solo la resistencia de este lado. Entonces aquí, por eso, ¿qué es el triángulo de la ley de Ohm? El triángulo de la ley de Ohm es tener las tres fórmulas y dependiendo, ahora sí, por ejemplo, ya tengo mis tres fórmulas, ya tengo, si desconozco el voltaje, pues utilizo la primera fórmula, si desconozco la I, utilizo la segunda, y si desconozco la resistencia, pues utilizo la última, ¿sí? Ya tengo mis tres fórmulas disponibles y ese es el triángulo de la ley de Ohm.
que son las 3 posibles combinaciones que pueda yo tener. ¿Dónde voy a encontrar la ley de Ohm en la vida diaria? Es un circuito eléctrico. ¿En dónde tenemos circuitos eléctricos? En todos los aparatos tenemos circuitos eléctricos, que significa que la aplicación de la ley de Ohm está aplicando en todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en todos tenemos voltaje, en todos tenemos resistencia y en todos tenemos intensidad de corriente. Refrigerador, hornos, televisores, en todos vamos a tener nosotros disponibles esta ley. Ok, ¿tienen calculadora a la mano? Sí. Ok, lo primero que vamos a hacer, yo siempre les digo, pongan una tablita de datos. ¿Por qué datos? Porque de esta manera yo voy a saber qué tengo y qué datos tengo y qué me piden buscar, ¿sí? Por ejemplo, la fórmula, me voy a traer la fórmula original. Esta es la fórmula original. Y ahorita vamos a empezar a resolver. Por ejemplo, la fórmula me dice que yo debo de tener la V, que es voltaje. Ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Porque debo de tener voltaje, debo de tener intensidad de corriente y debo de tener resistencia. Ahora sí, vamos a ir leyendo el problema y vamos a ir colocando lo que me va pidiendo. Por ejemplo, dice, calcula la intensidad de la corriente. Cuando me dice que calcule la intensidad de la corriente, ¿qué desconozco? ¿La V, la I o la R? La I. ¿Y? ¿Es correcto? La I. Es lo que desconozco. Como lo que desconozco es la I, a este le voy a poner un signo de interrogación. Y luego dice, ¿qué alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios? ¿En dónde voy a poner eso que está en amarillo, la resistencia de 10 ohms? ¿Dónde lo voy a poner? ¿En la V o en la R? En la R. Es correcto, en la R. ¿Sí? Y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 voltios. Pues va aquí. ¿Sí? Ojo, ahorita dije va aquí, pero de repente, por ejemplo, nos podemos confundir. Siempre, acuérdense, unidad de medida del voltaje es la V. Unidad de medida de la I es el ampere. Y la unidad de medida de la resistencia son los 10 ohms. Como me pide que yo calcule la I, me voy a ir aquí. ¿Cuál fórmula voy a agarrar? ¿La primera, la segunda o la tercera? La segunda. Esta, es correcto. Lo voy a copiar y me voy para acá. ¿Qué tenemos que hacer? Saber primero qué es lo que conocemos, qué tenemos y después ver qué nos pide. Entonces me pide la I y ya nada más lo único que voy a hacer es sustituir voltaje 30 voltios y la resistencia 10 ohms. Dividan 30 entre 10, ¿cuánto me da? 3. 3. ¿Cuál es la unidad de medida de la intensidad de corriente? Amperios. Es correcto. Amperes o amperios, como ustedes le quieran llamar. Por lo regular siempre le dicen 3 amperes. Ok. ¿Dudas de cómo encontrar la intensidad de corriente? No. No. Ok. A mí se me hace más difícil la primera actividad. Yo siento que esta actividad, la 2, está muy sencilla. Otra vez, me voy a llevar datos, ¿sí? Los datos aquí los voy a poner, los voy a volver a poner. Voy a borrar todo otra vez. ¿Por qué? Porque no sé cuáles son los datos que me va a proporcionar la actividad. Pero siempre pónganle datos a todos. En base a la fórmula, pongan los valores de la fórmula y en base a eso van a resolver ustedes. Dice, calcula el voltaje. Aquí ya me está diciendo en celeste qué es lo que voy a buscar. El voltaje
¿Qué desconozco de esas tres letras? ¿Cuál es lo que desconozco? ¿La V, la I o la R? La V. La V, es correcto. Y luego dice, entre dos puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperios. ¿Es la I o es la R? La I. Es correcto, 4 amperios. Siempre váyanse por las unidades de medida. Sabemos que el amperios es la I y la resistencia pues son los 10 ohms. ¿Sí? Ok, desconozco el voltaje. Me voy a mis fórmulas. ¿Utilizo la primera, la segunda o la tercera? La primera. La primera. Es correcto. Voy a utilizar la primera. Entonces, ahorita lo primero, lo que quiero yo ahorita es que ustedes aprendan a identificar cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar dependiendo de los datos que nosotros tengamos, ¿sí? Esa es la intención, que ustedes vayan solitos viendo qué desconocemos. Ahorita como quiera al final les voy a poner una prueba. Y la intención de la prueba que les quiero poner es porque así está la actividad integradora. Quiero ver si se confunden tantito, por eso les voy a poner una pequeña prueba, para que cuando ustedes resuelvan la actividad integradora, se den cuenta, ¿sí? Ahorita vamos a resolver, entonces la I es 4 amperes, la resistencia son los 10. Aquí lo único que estoy haciendo es sustituir lo que ya tengo en datos. Si los datos están correctos, ya nada más es cuestión de sustituir y resolver la ecuación. Háganme esa operación, ¿cuánto les da? 4 por 10. 40. ¿Cuál es la 40 qué? ¿Voltios? Es correcto, voltios. Sí, la unidad de medida del voltaje son voltios. ¿Dudas de cómo calcular los voltios? No, ninguna. Ok, bueno, vamos a continuar. Me voy a llevar otra vez estos datos. ¿Por qué? Porque pues estoy calculando todos los datos de la ley de Ohm. Ok, el ejemplo 3 me dice, calcula la resistencia atravesada por una corriente. Me pide que calcule la resistencia. ¿Qué desconozco? La La R. resistencia. Es correcto, la R. ¿Sí? Si se dan cuenta, ya empezaron ustedes a identificar qué es lo que desconocemos y qué es lo que vamos a buscar. Yo siempre les he dicho, por ejemplo, ahorita hasta las actividades que me llevo van entregadas, esta vez no han cometido los errores que han cometido otras generaciones. Ustedes sí me hicieron caso, sí me están haciendo caso, de leer qué es lo que nos está pidiendo. Sí, eso es bueno. Siempre lean el problema, olvídense de otros recursos donde ya viene resuelto, ustedes traten de entenderlo y se van a dar cuenta que no está difícil. Las matemáticas, sabemos que siempre pensamos que es muy difícil las matemáticas, pero yo siempre he dicho que si sabemos resolver los problemas, cualquier problema que se nos presenten, podemos resolverlo. Ok, calcula la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios. ¿Qué me están dando? ¿Voltaje o intensidad de corriente? Intensidad de Intensidad de corriente. Ok, entonces aquí le voy a poner 5 amperios. Y el diferencial de potencial es de 11 voltios. Entonces ya me está dando los voltios. Entonces ya voy a la primera parte y veo cuál es la fórmula que voy a utilizar. La primera, la segunda, la tercera. Exacto. La María, porque aquí desconozco lo que es la resistencia. Entonces, aquí está. Ya nada más voy a sustituir los valores. Voltaje, pues son 11, ¿sí? 11 voltios y la intensidad de corriente son 5 amperes. Ok, dividan 11 entre 5. 2.2 2.2, ¿cuál es la unidad de medida de la resistencia? ohms. Es correcto. Ok, hasta aquí tienen dudas.
No, ninguna. Ok, entonces vamos a continuar. Esta es otra fórmula para calcular potencia, ¿sí? Esta es otra fórmula para calcular potencia disipada. Dense cuenta, aquí tengo, voy a hacer lo mismo, siempre hagan lo mismo. Como lo mismo, datos. Primero necesito saber cuáles son los datos. Por lo regular, a veces la misma actividad me da a mí la fórmula que yo voy a utilizar, o pueden utilizar cualquiera. Aquí la ventaja de esto es que utilicen, hay diferentes maneras de llegar al mismo resultado. Aquí tengo diferentes, tengo potencial, que es la P, tengo voltaje y tengo resistencia. Esos son los tres valores que me pide que yo calculé. Ok, la potencia disipada, la unidad de medida son le llamamos vatios o watts, ¿sí? La potencia, esto no lo habíamos visto, la potencia es watts o vatios, ¿sí? Esas son las dos unidades de medidas, ¿ok? Dice, calcule la potencia disipada, ¿qué significa que la potencia no la conozco, por eso lo pongo aquí? Y luego me dice que la resistencia es de 5 ohms, lo que está en amarillo. ¿Dónde va? ¿En la V o en la R? En la En la V. No, en la R. Ok, en la R, porque me está diciendo que son 5 ohms. Y pues el final dice, si la diferencia de potencial entre sus extremos es de 12 voltios, ¿ok? 12 volts. Y ya nada más utilizo la fórmula. Aquí, dense cuenta cuando tengo la fórmula, porque aquí me dice que tengo que elevar al cuadrado, ¿sí? Son 12, aquí al cuadrado. Y la resistencia son 5 ohms. Ok, ¿me pueden hacer esa operación y díganme cuánto les da? Quiero ver cómo lo calculan ustedes. Ah, perdón, se me fue todo. 2.4. 2.4. No sé, ahorita lo vamos a calcular. Eleven 12 al cuadrado, ¿cuánto les da 12 al cuadrado? A mí me da 240. Ok, ahorita lo confirmamos. El primero de arriba, la operación me dice que es 12 al cuadrado. ¿Cuánto les da 12 al cuadrado? 144. 144. Ok, y 144, aquí son volts al cuadrado. Y 144 entre 5, ¿cuánto les da? 28.8. Ok, 28.8. ¿Cuál es la unidad de medida? Watts. Watts. Ok, pregunta. ¿A quién le dio bien? ¿A quién le dio ese resultado? Cuando lo hicieron la primera vez, sin elevarlo al cuadrado. ¿No? ¿A nadie? Gabriela, Alejandra, Sofía, ¿a nadie le dio ese resultado? No, a mí me dio, sin elevarlo al cuadrado me salió 2.4. Ok, no, ¿qué es lo que voy? Lo que les decía la otra vez, de repente, por ejemplo, el procedimiento lo tenemos bien, sí, siempre, me ha pasado mucho, ahorita lo he detectado también, de que tienen la fórmula correcta y luego empiezan a hacer los cálculos en la calculadora y ahí es donde viene el error. Les digo, el procedimiento todo lo tienen correcto, pero ya al momento de hacer la operación es donde nos equivocamos. Ahorita porque todo lo estamos haciendo aquí, pero cuando estén solitos haciendo la operación ahí en su casa, en la libreta o en la computadora, como ustedes quieran, háganlo 2 veces. Yo les recomiendo que lo hagan 2 veces. De repente, sabemos que no tenemos tiempo, pero más vale confirmar. Cuando lo hacen 2 veces, si lo hacen una vez y luego lo hacen la segunda vez y la segunda vez no les da, pues significa que algo hicieron mal. Y si la segunda vez le da lo mismo que la primera, significa que la operación pues está correcta. ¿Sí? Eso es una recomendación, no necesariamente lo tienen que hacer 2 veces. Es una sugerencia que lo hagan 2 veces
Y de esta manera, pues ustedes van a estar seguros que la operación que hicieron es correcta. Ok, ¿qué es lo que hago yo siempre? Lo hago por partes. Sí lo podemos hacer directo. ¿Cómo? Abrimos paréntesis, le ponemos 12, cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado, luego le pongo entre 5 y me va a dar 28.8. ¿Sí? Lo podemos hacer directo. Si lo hacen de esa manera, como les acabo de decir, abriendo paréntesis y elevándolo al cuadrado y luego lo dividen, les va a dar el resultado, el que ahorita tiene. ¿Dudas de cómo hacer esa operación? No. Ok. Me voy a llevar esto. Ya sabemos que la unidad de medida de la potencia disipada son los watts o los vatios. Ok. Quiero que ustedes solitos me resuelvan este problema. Solitos. Ok. Cuando lo terminen me dan el valor de la potencia. Yo lo voy a resolver también, nada más que quiero que ustedes intenten resolverlo. Quiero ver si ya lo aprendieron a hacer. Esa es una, y quiero ver si se dan cuenta de algo. A mí como resultado me dio 49. 49. Ok. ¿A las demás? Me dio como resultado 49. Ok. Ahí voy. Ok, déjenlo resuelvo, ¿sí? Dice, calcula la potencia disipada que tiene una intensidad de corriente de 4 amperes. Eso que está en celeste, ¿dónde lo acomodaron? En la R, abajo, ¿Por qué? porque... En la V, Ah, No, ni una de las dos. La I, la intensidad de corriente, ¿qué letra es? La intensidad de corriente, ¿Qué letra es? la V. es la letra I. Es la letra I. La Ah, sí. letra I, ¿sí? Lo hice a propósito. ¿Por qué? Porque la actividad integradora, de repente, por ejemplo, tú colocas la fórmula y colocas todos tus datos y te da un valor que no viene en la fórmula, ¿sí? Ahorita, esto es lo que quiero que, por eso les hice esto, porque quería ver si realmente ya habían entendido y veo que todavía no. Ojo, la letra I, su unidad de medida son amperes. No lo puedo poner en resistencia porque la unidad de medida de la resistencia son los ohms y la unidad de medida de la V, que es el voltaje, pues son los voltios, ¿sí? Guíense por eso. No puedo poner aquí, por ejemplo, si yo digo, 4 amperes, pues estoy mal. ¿Por qué? Porque la unidad de medida de la resistencia son los ohms. Y si yo digo, lo pongo aquí, 4 amperes, pues también voy a estar mal porque la unidad de medida de la V son los voltios. Esto va aquí, ¿sí? Eso es lo que quiero que me entiendan. Ok, 4 amperes. Y luego dice, si la diferencia de potencial medida entre sus extremos es 14 voltios. ¿En dónde lo voy a poner? ¿En la P, en la V o en la R? En la V. Es correcto, en la V. 14 voltios. ¿Sí? Ojo, no conozco la potencia y no conozco la resistencia. Yo no puedo utilizar esta fórmula que está en celeste porque tengo dos incógnitas. Tengo la P, no la conozco, y no conozco la R. Pero yo puedo encontrar la R sí o no. Sí. Exactamente.
Puedo encontrar la R. Aquí está todo lo que yo puedo encontrar. Puedo encontrar voltaje, puedo encontrar intensidad de corriente y puedo encontrar resistencia. ¿Cuál fórmula voy a utilizar primero? La última. La última. Ok. Entonces, yo utilizo primero esta fórmula. Primero encuentro la R para conocer una de las dos incógnitas, porque lo primero que me pide es calcular la potencia disipada. Entonces, necesito primero encontrar la R para después encontrar la potencia disipada. Esta es la fórmula que voy a utilizar primero, por lo tanto, le voy a hacer más pequeña. Y ahorita lo vamos a resolver. Ok, voltaje. El voltaje pues son 14 volts. ¿Sí? Le puedo poner la V o le puedo poner voltios. Perdón, aquí era 4 amperes. Y la intensidad de corriente pues son 4 amperes. Ok, 14 entre 4, ¿cuánto les da? 3.5. 3.5. ¿Cuál es la unidad de medida de la resistencia? Ohms. Es correcto, ohms. Y luego ya utilizo la fórmula. Ahora sí, por ejemplo, yo ya conozco la resistencia, ¿sí? Entonces, pues yo hago lo mismo. Ok, voltaje. Déjenme regreso tantito. Ok, es que si no, de repente no me deja poner el al cuadrado. No me lo va a dejar poner. El voltaje son 14, ¿sí? Volts. Y la resistencia, que es la que acabo de encontrar, pues es 3.5 ohms. Ok. Aquí donde les dije, por ejemplo, lo pueden hacer directo o háganlo por partes, ¿sí? 14 al cuadrado, ¿cuánto les da? 196. 190. Perdón. 196. Y eso divídanlo entre 3.5. 56. Ok, ahí voy. Se me movió tantito este puntito de aquí. Ahí voy. A todos les da 56. Sí. Ok, voy a confiar en ustedes. No sé dónde quedó la calculadora. No sé dónde quedó mi calculadora, siempre lo tengo aquí en el escritorio. No, sí, ya lo encontré. Pero bueno, voy a confiar en que los datos que ustedes me están dando son correctos. Porque pues lo están haciendo entre ustedes. Ok, ¿cuánto me dijeron que les da? 56. ¿Cuál es la unidad de medida de la potencia? Watts. Watts. Ok. ¿Cómo se sienten ahorita? ¿Ya le entendieron? Sí, ya. Ok, entonces no es por colocar. Uno de los errores que yo detecto cuando me entregan las actividades integradoras es que no sé cómo le hacen. Me dice, 5 amperes y me lo colocan en los volts, ¿sí? O me lo colocan en la resistencia. Yo digo, ¿por qué? Si se supone que cada uno tiene unidades de medidas diferentes. Entonces, también esa es una manera de guiarse. Guíense cuáles son las unidades de medidas que tenemos, ¿sí? Por eso les quise poner este último problema, se los quise poner porque quería ver si se equivocaban y ya vi que sí. Y no importa, yo siempre he dicho, es preferible, por ejemplo, cuando estamos en la sesión, yo les digo, inténtenlo hacer en la calculadora. El estarlo haciendo en la calculadora les va a dar la oportunidad de hacer las operaciones y si hay algo mal, pues lo corregimos, ¿sí? Y si, por ejemplo, cuando estén ustedes haciendo la actividad integradora, tienen dudas, búsquenme. Digo, yo trato de conectarme, estar siempre conectado para poder apoyarlos en cualquier momento. Siempre estoy tratando de responder lo más rápido que se pueda. Entonces, ¿consideran ustedes que ya no tienen dudas? Pues yo al parecer ya no. Ok, les voy a poner
Ahora ustedes lo van a hacer solitas, ¿sí? Para ver si realmente ya les quedó claro. Ok. Problema 4. Quiero que me den la respuesta cuando ya la tengan. Bueno, yo tuve 3 amperios. 3 amperes. ¿Los demás? Sí, también a mí me acaba de dar 3. Ok, muy bien. Vamos a resolverlo entonces. Dice, acuérdense, primero me llevo este de datos. ¿Sí? Siempre hagan eso. A veces me dicen, ¿por qué ponemos datos? Pues de esta manera ya es más fácil, ya sé lo que tengo, ya sé lo que voy a encontrar, ya sé lo que voy a buscar. Voltaje, resistencia e intensidad de corriente. Ok, dice, un tostador eléctrico que posee una resistencia, y aquí no me da la unidad de medida, pero la resistencia es ohms, ¿sí? Ese problema está mal. Bueno, está incompleto porque siempre te debe de decir la unidad de medida. Son 40 ohms, entonces aquí le pongo resistencia 40 ohms. Cuando está caliente, ¿cuál será la intensidad de la corriente? Aquí mismo me dice, ¿cuál será la intensidad de corriente? Pues desconozco la I, que fluirá al conectarlo a una línea de 120 volts. Ok. Yo desconozco la I, ¿sí? Como desconozco la I, aquí está. Desconozco la I, pues voy a agarrar esta fórmula de aquí, que es la I. Ok. Desconozco la I. Esto va a ir aquí en 120. Va a ir aquí en 40 ohms. Ok. Y ahorita buscando, ya encontré la calculadora. Aquí lo tenía, no, es que no me había dado cuenta. Exacto. Me da 3 amperes. Ok. Ok, pregunta. ¿Ya habían hecho estos ejercicios ustedes anteriormente? No, yo no. No, yo tampoco. Alejandra. Me parece que sí, pero no me recuerdo si fue en la secundaria o en la prepa. Ok, pero ahorita ¿cómo se siente? ¿Un poquito más seguras? Sí, ya mejor. Ok, bueno, vamos a Sí, resolver también. otro. Van a resolver otro, ¿sí? Ese es el problema 5. Me dicen cuando encuentren el resultado. A mí me da 36.6, 6666667. 36.666. Bueno, ahí le voy a poner 36.6. ¿Qué unidad de medida es? Es ohms. Es correcto, es ohms. ¿Por qué me pide calcular la resistencia? ¿Les da lo mismo a los demás?
Sí. Sí. Ok, entonces déjenlo resuelvo yo. Voy a poner esto, mis datos. Voy a poner mis datos y me dice... dice, determina el valor de la resistencia. Determina el valor de la resistencia. Me dice que yo no conozco la resistencia. ¿Qué se obtiene de un circuito de 110 volts? 110 volts. Pues me está dando voltaje, por lo tanto va a la V. Y a su vez pasa por una corriente de 3 amperes. Acuérdense, la letra A, de repente me puede venir las puras letras, pero sabemos que la A son amperes, ¿sí? Entonces, lo que desconozco es la resistencia. Agarro esta fórmula de la resistencia y voy a colocar voltaje 110 y la I 3 amperes. Le voy a poner la letra A. Y 110 entre 3 me da 36, lo que ustedes me dijeron, 36 puntos. Le voy a poner nada más 4. 1, 2, 3, 4. Y la unidad de medida de la resistencia pues son los ohms. Ok, último problema. Y luego ya nada más quiero pasar a algo y ya terminaríamos. Ok, resuelvan eso, por favor. Ahí donde dice 25 no viene que es La resistencia debe de ser en ohms. ohms. Es que no había visto, perdón. Sí. No, apenas se lo acabo de poner, pero sí, debe de venir. De repente hay problemas que no vienen, pero porque ellos asumen que si le pongo resistencia sabemos que la unidad de medida son ohms, pero siempre te lo debe de especificar. A mí me dio 78.125. 78.125. ¿Cuál es la unidad de medida? Watts. Ok, aquí, cuando me pide calcular la diferencia de potencial, no me pide, me voy a regresar tantito. Aquí me pide, dense cuenta, cuando me dice diferencia de potencial, lo que desconozco son los voltios, ¿sí? Y aquí cuando yo utilizo esta fórmula de la P, esta fórmula de la P que está en celestito, es para cuando yo calculo potencia disipada. Esta es una manera de calcular la potencia disipada, ¿sí? ¿Sí? Sí. Ok, como quiero ahorita lo resuelvo. Me voy a llevar los datos. Déjenme pongo datos. Voy a ver qué tengo. Y, ok. Ok, me dice calcular la diferencia de potencial. Cuando me pide calcular diferencia de potencial, estamos hablando de volts, ¿sí? A una resistencia de 25 ohms, 25 ohms, y por ella fluyen 8 amperes. Como están fluyendo 8 amperes, pues cuando yo hablo de amperes o de amperios, o la letra A es la I. Entonces desconozco el voltaje. Y voy a utilizar la primera fórmula. Voy a utilizar la primera fórmula y ya utilizo esta. Y le pongo que la I vale 8A. Le voy a poner 8A, nada más. Y la resistencia es de 25 ohms.
Y 8 por 25, ¿cuánto les da? Espérenme, voy a poner la fórmula. 200. Ok, ahí voy. Nada más. Sí. Es que lo hice en la fórmula y para que quede qué fórmula estamos utilizando. Aquí está. ¿Cuánto les da? 200. 200 200 ¿qué? volts. Volts. Sí, nos da 200 volts. Ok, dudas. Ojo, cuando siempre les pongan diferencia de potencial es voltaje. ¿Sí? Y cuando les pidan potencia disipada es la letra P, y la letra P, la unidad de medida son los watts. Ok, dudas. No, ninguna. Ok, dudas No. para hacer notación científica. No, tampoco. Ok, para la primera actividad que hicimos, este tipo de cálculos ya no tienen dudas, ¿va? Multiplicación y división con exponentes, no hay dudas. No, tampoco, profesor. Alejandra, Sofía, No. ok, ¿y Alejandra, tienes dudas? ¿Quieren que vayamos, que leamos tantito la actividad integradora 2? Sí. Sí, está bien. Ok, ahí va. Si se van a dar cuenta, por ejemplo, ya todo lo vimos. No como tal, ¿verdad? Pero, por ejemplo, dice, este es el problema de la actividad integradora 2, se llama la física de los electrodomésticos. Dice, resuelve los problemas siguientes. Dice, se tiene un refrigerador eléctrico con las siguientes características. La diferencia de potencial entre sus terminales es de 100 volts. Con una corriente de 6 amperes. A partir de esto, ya sabemos, cuando tenemos una diferencia de potencial de 120 volts, pues ya sabemos a qué se refiere. Cuando hablamos de corriente de 6 amperes, ya sabemos a qué se refiere. ¿Verdad que sí? Sí, ya. Porque ya lo vimos. Yo no les enseñé no les puedo enseñar la actividad integradora, resolverla como tal. Yo lo único que hice fue darles los conceptos básicos para que ustedes, cualquier problema que les pongan, ustedes tengan la capacidad para poder resolverlo. Y luego dice, ok, ahí me voy. Dice, utiliza la ley de Ohms. ¿Cuál es la ley de Ohm? La que acabamos de ver, ¿sí? La ley de Ohm es voltaje, intensidad de corriente y resistencia. Para calcular utiliza la ley de Ohm para calcular la resistencia, ¿sí? Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ojo, primero, aquí, por ejemplo, yo voy a utilizar esta fórmula. Esta fórmula también es la potencia disipada, ¿sí? ¿Cuál será la potencia disipada? Aquí está la fórmula. Pero yo no puedo utilizar la fórmula porque nada más me están dando voltaje y me están dando los amperes. Yo no conozco la resistencia, por eso se utiliza la ley de Ohm para calcular la resistencia, ¿sí? Cuando ya calcule la resistencia, ya puedo poner aquí el valor y lo encuentro. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Ok. Ese es el primer problema. Luego dice, 1.2, si la resistencia se mantiene constante, aquí me dice, si la resistencia, ¿cuál será su corriente si su voltaje se incrementa a 220 volts? ¿Qué me pide calcular en el 1.2? Los ohms, la resistencia. No, aquí me dice, si la resistencia se mantiene constante. Eso no me está pidiendo La calcular. intensidad de corriente. Es correcto, aquí dice, ¿cuál será su corriente si el voltaje se incrementa? Aquí es donde se están equivocando, ¿sí? El 2.1, ¿qué me pide calcular? La corriente. La intensidad. No.
Ah, el 2. La resistencia. El 2.1 me dice, resuelve. ¿Cuál es el valor adecuado de la resistencia? ¿Sí? ¿Qué me pide resistencia? Y ya, es todo lo que hay que hacer. Todos los conceptos que ustedes van a utilizar, todas las fórmulas que van a utilizar, todas las incógnitas que van a utilizar, lo acabamos de resolver ahorita. ¿Sí? De otra manera diferente, pero es lo mismo. Gabriela, Alejandra, Sofía, dudas. No, No, por el momento no tengo ninguna. Ok. Recuerden que siempre al final nos dice, menciona al menos 3 ejemplos que se presenten en tu vida cotidiana de las leyes revisadas. La ley de Ohm las tenemos presentes en muchos aparatos eléctricos, en muchos que usamos en casa, en el trabajo, en la salud, en todos lados. Describe cómo te benefician en tus actividades. Por ejemplo, si tú dices, pues el horno eléctrico, ¿cuál es mi beneficio? Pues que de repente pues no tengo tiempo de cocinar, pues me caliento algo que ya está hecho y ya lo caliento y pues como, ¿sí? Algo así. Yo les he dicho, por ejemplo, que no copien y peguen como tal la información como está en Internet. Ustedes, estas leyes tienen muchas aplicaciones en nuestras vidas cotidianas. Dudas. no, Ok. ninguna. Déjenme les hago un comentario antes de irnos. Joana, ya terminamos la sesión, ya estamos por finalizar. Ahorita voy a subir el video y voy a subir el recurso. El video lo subo en 2 lados, lo subo en el foro novedades y en la pizarra de sesiones, y el recurso nada más lo voy a subir en el foro novedades. Me voy a ir tantito porque aquí de repente tengo dudas. Es que dense cuenta, aquí estoy en el módulo. Yo sé que es diferente para ustedes porque pues, el diseño de nosotros es para asesores virtuales y el diseño de ustedes, pero aquí yo tengo estos dos que están en naranja, dicen novedades y pizarra de sesiones. Yo en la pizarra de sesiones, aquí nos piden que siempre pongamos la liga de las sesiones y los videos que ahorita que el video que acabamos de realizar, esta sesión ahorita lo voy a subir a la pizarra de sesiones, pero también lo subo al foro de novedades, ¿sí? Pero esta ocasión nada más lo subí en la pizarra de sesiones y ahí estaban confundidos de que, ¿por qué no? Porque siempre ven novedades. Entonces, en cualquiera de estos 2 lados siempre va a estar la liga, pero yo voy a tratar de colocarlo en los 2 para que no tengan ningún problema, ¿sí? Ahorita nada más se los quise decir para que tuvieran presentes en dónde está el foro de novedades. Aquí en el foro de novedades es el único lugar donde voy a subir ahorita el recurso. Esta presentación de PowerPoint, los ejercicios que resolvimos el día de hoy, va a estar aquí en el foro de novedades, ¿sí? Y el video va a estar en los 2 lados. No sé si tengan dudas. No. ¿No? Joana, ¿me escuchas? Ok, creo que no. Entonces, Gabriela, Alejandra, Sofía, bueno, Joana, déjenme les hago el último comentario. El sábado, mañana es sábado y domingo se supone que nosotros no, son nuestros días de descanso y no nos debemos de conectar, o sea, para que descansemos. Yo me conecto mañana sábado, voy a estar conectado en la tarde. Sí, voy a estar conectado unas 2 o 3 horas en la tarde para que cualquier duda que ustedes tengan, con toda confianza me la hagan. O si me mandan un mensaje en la mañana, se los voy a contestar en la tarde. Y el domingo sí estoy conectado desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Estoy casi entrando ahí me quedo un rato y de repente entro de manera intermitente. Por si ustedes tienen alguna duda, búsquenme, ¿sí? Yo, créanme que, como les dije hace rato, yo prefiero que me pregunten a mí, que de repente busquen una actividad que está resuelta y que a veces viene mal,
y ahí es donde viene mal y ustedes se equivocan porque lo copian tal y como está. Entonces, con toda confianza, búsquenme, que yo estoy en la mejor disponibilidad para poder resolver todas sus dudas. Si ya no tienen ni una duda, pues de mi parte es todo, ¿sí? Entonces, ya para que se vayan a descansar, les deseo una bonita noche, que descansen. Hasta luego. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, igualmente. Que descansen. Igualmente, muchas gracias.